Yo creo que el programa de hoy, que lo vamos a compartir con la licenciada Gixofilia Castillo, quien es psicóloga forense, y que va a tener varias etapas. Sobre todo, va a tratar sobre qué hace una madre si descubre que en el transcurso de una interacción familiar, una persona de su familia toca o viola en alguna forma más traumática a una niña o un niño. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirse? ¿A quién va a acudir? ¿Puede manejar este fenómeno solo, por su propia intuición, o con miembros de la familia que no estén involucrados en el caso? Es una decisión difícil, muy difícil, porque a veces el perpetrador llega a ser hasta el padre de su esposo, o sea, el papá del niño o de la niña afectado. Y se sabe estadísticamente que cuando estos hechos ocurren, el matrimonio raramente subsiste. Es un tema delicado, es un tema doloroso, y hemos querido tener aquí, como decía, a Gixofilia, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gipsy, encantado de tenerte de nuevo Igualmente para mí. Con esta pelota de humo. Sobre todo. Que vamos a tratar. Sabemos que esto hay diferentes escuelas que lo manejan de diferentes formas, Sí. pero el programa de hoy no es solamente hablar sobre el caso de la supuesta violación, sino qué hacer, qué debe hacer una mamá o un papá ante un caso como este. Mire, aquí lo primero es ver quiénes intervienen. Muchas veces nos encontramos con este tipo de casos y hay variables. ¿Cómo es la perspectiva de la madre en este caso? ¿Cómo es la perspectiva del padre? ¿Cómo es la perspectiva de los familiares? ¿Quiénes intervienen en el proceso? ¿Quiénes viven en la casa? Porque lo primero que nos encontramos con un grupo de personas que siempre opinan de todo. Sí. Todo el mundo cree tener la razón, todo el mundo considera algo, todo el mundo tiene su punto de vista y su punto de vista es el válido. Pero, ¿qué realmente es válido para el niño en este caso? Porque yo puedo considerar algo, pero no necesariamente eso sea lo que le funcione al niño. Yo puedo considerar que simplemente el niño debe de ir a exponer la situación, pero a lo mejor ese niño no está preparado para hablar de esa forma. Entonces, sí es cierto que se debe de tomar en cuenta cómo manejarlo, la declaración del niño, qué dijo el niño, y creerle, como estuvimos hablando hace unos minutos, doctor, sobre todo creerle a ese niño. Hay que creerle. Porque muchos padres lo primero que dicen, no, eso no pudo haber pasado, no, eso no funciona así, no, él no está hablando la realidad. Es su idea. Sí, él se está imaginando las cosas. Que esto estaba ocurriendo, ¿verdad? Sí, él no sabe lo que está hablando. O ella. O ella no sabe lo que está hablando. Entonces, esos niños, lo primero es que sienten un rechazo de parte de su familia, de quienes deben de protegerlo en estas situaciones, y dicen, pero si quien me tiene que proteger no me cree, ¿quién me va a creer? Así es. Entonces lo que hacen es que se te recluye el niño, se te calla y no lo habla más y busca la forma de defenderse. ¿Cómo se defiende? Mecanismo de defensa. Encontramos al niño que te pone agresivo, encontramos al niño que pelea por todo, encontramos un niño posicionista desafiante, encontramos sino un niño que simplemente no habla, que no quiere salir de la casa porque tiene miedo, que no se quiere juntar con nadie porque por temor. Entonces, que comienza a tener enuresis, nocturna o diurna. Que, para que comprendan también la enuresis es cuando el niño hace pipí todavía a edades que no
que no son prudentes para hacerlo. Incluso en estos tipos de casos de abusos o de violaciones, el niño vuelve a repetir el patrón. El niño pudo haber dejado de hacerse pipí en la cama ya, el niño puede estar no presentando la situación y vuelve a tener esa condición específica que genera una alerta para el que sabe identificar que esto es una alerta, porque algo está pasando. El niño no se hace pipí porque quiere, se hace pipí por nervios. Claro. Mira, tú sabes que cuando nosotros recibimos en nuestro consultorio casos como este, exploramos la posibilidad de que ya estén apareciendo síntomas que la familia no se da cuenta. Y uno de ellos es cuando tú hablas sobre que el niño se hace pipí de noche o de día o demás. Y a veces también expulsa heces fecales, sí. ¿verdad? Tú ves Sí. que un niño que antes iba al sanitario normalmente, ahora comienza a hacerse pupú detrás de una silla, detrás de una puerta, y tú te das cuenta por el olor. Estamos hablando de niños pequeños, ¿no? El miedo. El miedo, claro. El miedo. Entonces, cuando interrogamos a la familia en este sentido, es que la madre nos dice, oh, pero sí, mira, ahora que usted me lo dice, antes ya no se hacía pipí en la cama y ahora todas las noches se hace pipí. Ese es un síntoma, síntoma importante de que sí realmente hay por allí unas consecuencias ya visibles de que el daño está hecho. Y cuando son más grandes, porque todo depende no solo de la edad del niño o de la niña, sino también de la personalidad y la cultura. ¿Por qué yo meto la cultura aquí? Porque toda respuesta viene dada por el entorno en el cual tú te desenvuelvas. O sea, el mecanismo de defensa que adopta un niño no es porque yo me lo inventé. Ese mecanismo de defensa es lo que yo constantemente vivo, es la forma en la cual yo vivo. El yo pelear para defenderme es quizás la única forma que yo encuentro porque fue lo que aprendí. Sí. Es lo que yo veo, es la respuesta que yo veo cuando hay un problema quizás en casa y es lo que yo estoy presenciando. Y aquí se da la confusión de los padres que dicen, no, eso es que se está pareciendo a fulanito. No, eso que está adoptando la costumbre y lo que hace fulanito cuando se molesta. No, señores, es que simplemente es lo que el niño aprende y es a lo que hay que estar alerta. El niño lo está haciendo porque está aprendiendo ese mecanismo dado que un niño no empieza a pelear y a gritarle a todo el mundo porque sí. Es un mecanismo ante algo. ¿Qué es ese algo? O también tú sabes lo que ocurre muchas veces, que tú ves que el niño comienza a hablar del hecho y le habla a la madre y le puede hablar al padre y le puede hablar a la tía, a la abuela, a los amiguitos. Comienzan, ve y de pronto lo sorprende viendo un programa de televisión que no es apropiado para su edad, con componente sexual y demás. Y tú dices, pero ¿y qué es lo que pasa? Que solamente le gusta ver estos canales, que le gusta ver estos programas. Ese es otro aviso. Es una bandera que saca el niño para decir, ojo, algo me pasó. Y muchas veces los niños no lo pueden expresar con palabras, pero lo expresan con sus actos, con los hechos. Lo expresan con sus comentarios, con el llanto. Tú te lo encuentras por la noche llorando, o que comienza de pronto a tener miedo cuando antes no tenía miedo, o le dice a la mamá, déjame la luz de la habitación encendida, o también comienza, si es un niño más pequeño o una niña más pequeña, a cambiarse de cama y a querer dormir con los padres y a acurrucarse. Y tú dices, ay, pero qué linda. No, su hijo está padeciendo un problema. Y estos son signos que pueden aparecer en cualquier momento, en niños que puedan hablar y en niños que todavía no tengan la capacidad para hablar. Y cuando son, por ejemplo, ya un poco mayores, los adolescentes empiezan a cambiarse del pelo de colores, sin razón. Y miren, los síntomas que se presentan y las condiciones que se presentan ante esto son muy confusos. Por eso es que uno siempre tiene que ver las razones del por qué. Por ejemplo, yo fui una niña que a mí me gustaban los cabellos de colores toda la vida, pero es porque me gusta la cosa diferente y mi mamá siempre fue así. Entonces yo veía eso como una forma de expresarme, como algo lindo, algo divertido, no porque había una condición extra detrás. Ahora, hay jóvenes y hay adolescentes que simplemente empiezan a cambiarse porque quieren alterar lo que se visualiza de sí, a ver incluso si le deja de gustar al agresor.
Ujú. Sí, Porque eso es lo que también, reporta, sí. inconscientemente. Sí, sí, sí. Quizás si yo hago esto, quizás si yo me corto el cabello, Sí. quizás si yo me cambio, me pongo una arete en algún lado, quizás si yo misma cojo la tijera y me llevo todos los cabellos, Sí. yo dejo de gustarle a esa Tú persona y sabes esa dónde persona tú ves no lo hace. mucho, a propósito que estás mencionándolo, en las prisiones. Sí. En las prisiones tú ves muchos muchachos jóvenes que caen presos y entonces comienzan a tatuarse. Y se ponen unos tatuajes terribles que uno lo ve y dice, pero ¿cómo es posible que esto te pueda gustar? No, ellos lo están haciendo para afear su cuerpo, para no ser atractivo a aquellas personas que lo pueden abusar y que Sí, pueden sí, violar. algunos de esos tatuajes sí tienen esa representación, otros pertenecen directo a las líneas que tú seleccionas dentro o que tú consideras que pueden defenderte dentro de la misma cárcel. Quizás si tú pertenecías a algún grupo por fuera, alguna banda específica, pues esos tatuajes también son de identificación y de protección en el proceso. ¿Tú has visto la cantidad de Pero, personas tatuadas, por ejemplo, en El sí, Salvador? sí, En estas prisiones lo presentan, son una cosa terrible. sí, Muchos de esos tatuajes, como tú dices, pertenecen sí, a a grupos, instituciones, bandas, a las sí, pandillas y demás, ¿te pandillas, sí. entiendes? Pero muchos de esos tatuajes No, también se han hecho para afear su cuerpo, sí. para no ser atractivos Para no representar lo que el otro buscaría. e impedir ser víctima también de eso. Mira, Y también para dar miedo. O sea, la gente ve mucho de los tatuajes y considera que los tatuajes mientras más oscuros, mientras más feos como reportan muchas personas, con feo nos referimos a temas de dados oscuros, de entidades, situaciones, etcétera, etcétera. Y consideran que eso va a dar miedo. Y al dar miedo la gente no se me va a acercar. claro, cuando hay un niño, vamos a hablar de niños de entre 6 y 12 años, vamos a hablar en ese rango de edad. Cuando un niño se le acerca a uno de los padres, o a la abuela, o al tío, porque tú no sabes con quién va a producir la catarsis, el trauma que tiene. ¿A quién se lo diga? Ahí está. Y le dice que ha sido tocado o abusado por alguien. O le cuenta un hecho que ocurrió donde hubo una participación sexual. ¿Qué es lo primero que debe hacer una mamá o un papá antes de tomar acción general? Lo primero es calmarse. ¿Ok? Lo primero es calmarse porque cuando se da este tipo de noticias, de situaciones o de declaraciones ante la familia o ante cualquier familiar al que se le haya dicho, vienen dos respuestas. O la respuesta de yo me molesto y yo tengo que resolver este problema porque cómo puede ser que se me haya pasado, cómo puede ser que yo no lo haya visto. Esa es la culpabilidad. Sí, ahí viene todo el proceso de culpa, quizá muchas veces el mismo ego de yo no me di cuenta, yo no pude protegerlo. Tú no eres el principal, la figura en este momento, no eres tú. No eres tú como persona, tu deber es simplemente proteger, tú estás de secundario. No es yo considero, es que yo puedo hacer para ayudar a este niño o a esta niña. Porque entonces ahí viene el proceso de yo voy a resolver esto. Esto se debe hacer de esta forma. Yo no me di cuenta qué pasó aquí. ¿Por qué yo no me di cuenta? Entonces se sientan a llorar, no resuelven nada, la niña sigue viendo una situación, el niño sigue viendo esta catarsis que incluso está haciendo el familiar al cual se le dijo. Y no decimos que no se haga, sino que tampoco dentro de ese proceso de catarsis el niño sienta que quizá no debió decírtelo para protegerte y tú no te sientas mal en ese momento. Claro. Pues entonces el niño dice, contrale, pero está bien, mami, mira, tranquila, que Eso no, pasó, eso no llegan a pasó, decir que tranquilo. fue un Sí, invento, sí, dicen ¿por qué? Porque ven que la revolución que armó la familia Claro. es más grande que lo que ellos están sintiendo en ese momento, entonces ponen a la familia de primero. Claro. Y no hay una solución para el niño va a seguir sumergido en la misma situación, Así es. con el miedo de generar un problema en la familia. Sí, sí. Y de que lo culpen. Sí. De que lo culpen, porque hay veces que inclusive la familia, no digas mentiras, no digas esto, no hagas lo otro. Sí. Y cuando viene a ver el niño o la niña carga todo ese sentimiento de culpabilidad. Yo entiendo que, como tú dices, lo primero que hay que hacer es creerle. Sí. Tienes que creer lo que te diga el niño. Segundo, protegerlo. Sí. Tienes que protegerlo. Tú tienes que traer a ese niño la tranquilidad de que esto no va a volver a ocurrir. Sí. ¿Tú entiendes? Tercero, tienes que tomar acción. Tú no puedes manejar esto
por un simple capricho de que esto ocurrió o no ocurrió. Debe buscar ayuda. Aquí hay, en el mundo entero, hay muchísimas personas que se dedican precisamente a este tipo de trauma. Ir a las Y instituciones debe ir a ver a una de pertinentes, estas sí. personas. Si la persona no está capacitada para manejar estas situaciones, no debe ser vista porque es posible que se cometan errores. Sí. Y lo que estamos tratando aquí, gipsofilia, es evitar que se forme lo que se llama, lo que se conoce como el estrés postraumático. Que va a estar, en parte, pero podemos empeorarlo por un mal manejo, porque o sea, la condición se dio, y aquí hay dos situaciones. Mira, a mí no me gusta la palabra superación. Yo siempre digo que superar es subjetivo. Lo que yo supero no es ni la misma forma en la que usted lo supera, ni usted lo considere quizás una superación. Es aprender a convivir con una condición que pasó, pero yo tengo que saber manejarme emocionalmente, aprender a manejar esta situación para poder hacer mi vida. Cuando pasa una condición como esta, no es que mágicamente se me desapareció y ya yo superé todo y ya yo soy todo bien, magnífico. Al contrario, cuando usted ve que un niño simplemente diga, ya todo pasó, ya todo está bien. No, eso no es verdad. Eso es una alerta. Claro. Eso es una alerta. Es un mecanismo de defensa. Claro que sí. Entonces lo que te dice el niño, no, ya todo está bien. Ya todo ocurrió, ya no viene. Entonces, después de eso, al tiempo, tú ves que viene el niño con situaciones, con problemas en la escuela, que no se concentra, que no quiere juntarse con más nadie, que no quiere ir a reuniones familiares. ¿Por qué? Porque simplemente se está guardando esa emoción. Y llega un momento en que eso explota. Claro. Mira, tú sabes que un dato importante que existe para cualquiera que esté viendo este programa y que desafortunadamente tenga un familiar que esté cursando con una situación como esta, es que de cada 10 personas abusadas, vamos a hablar del caso sexual, abusadas sexualmente, solamente una persona es capaz de hablarlo. Entonces tú no puedes reprimirlo, ni tampoco puedes caerle inquisitoramente, tú sabes, preguntándole constantemente, ¿qué fue lo que pasó? Dime qué pasó, ¿dónde pasó? La ¿A qué hora pasó? revictimización. Y entonces llega el momento en que ese niño o esa niña se siente víctima. Sí, se revictimiza ante el Ahí hecho. está. Usted lo primero que debe hacer es, como decíamos anteriormente, protegerla, tiene que protegerlo. Sí. De alguna manera creerle y hacerle ver al niño o a la niña que usted le cree, garantizarle de que esto no va a suceder. Es muy difícil, es muy difícil cuando es dentro de la familia. Es muy difícil cuando es un papá, cuando es un abuelo, cuando es un tío, cuando es un hermano. Sí. ¿Tú entiendes? Es extremadamente difícil, porque esto inevitablemente, tiempos más o tiempos menos, va a traer una división familiar. Sí. Pero hay que hacerlo. Sí, y también, doctor, es uno saber cómo manejar este tipo de situaciones. Por ejemplo, si el niño se lo cuenta a alguien y ese alguien va donde el otro, por ejemplo, si se lo contó a quién, a una tía, a la mamá, entonces de repente la mamá va donde la otra tía y le dice, mira, pasó esto, y viene la tía y le pregunta a la niña, ¿qué fue lo que pasó, mi amor? Cuéntamelo. Entonces la niña vuelve y cuenta la situación, cuenta la historia, se expone nuevamente. Entonces esa tía viene y se lo cuenta ahora a la abuela, y la abuela va y le pregunta, pero ¿tú estás segura de que eso fue lo que pasó? Cuéntamelo a mí. Y la niña vuelve a tener que repetir la situación. Entonces, eso es solamente en la familia. Cuando se llega a esto, ya por ejemplo a una institución, a hacer una declaración de la situación, a poner una querella ante la situación que ocurrió, para llevar esto... La mayoría de las veces no se pone querella. La mayoría de las veces no se hace. Del porcentaje que declara, muchos no dicen nada, simplemente tratan de manejarlo. Entonces, está bien, miren, eso del manejo interno en la familia siempre va a seguir pasando. Pero si se va a manejar dentro de la familia, por lo menos aprendan a manejarlo. Por lo menos instrúyanse, busquen información, vamos a ver cómo podemos hacerlo, que ese niño o esa niña no vuelva a repetir tanto esta condición, porque cada uno de los familiares va a decirle de verdad, ¿tú crees que eso pasó? Y fue en serio que te pasó eso. Entonces el niño se ve expuesto ante todo el contexto familiar, que muchos dicen, no le creo, otros dicen, sí, eso yo le creí al niño, yo sé lo que él me está diciendo, yo como que vi algo una vez. Entonces el niño lo que dice, pero ¿cómo yo manejo esto? Porque si los adultos
no pueden ponerse de acuerdo. Los adultos no pueden realmente manejar esto de una manera ecuánime para ver cómo se resuelve. El niño dice, ¿cómo lo manejo yo? Hay que buscar ayuda externa. Sí. Hay que buscar profesionales capaces de manejar estos casos. Sí. No podemos manejarlo entre nosotros. Usted, mamá y papá, abuelo, tío, hermano, no trate de manejar esta situación. No estén cuestionando al niño o a la niña. Busquen ayuda profesional. Y cuando usted vaya a buscar una ayuda profesional, busque un experto que sepa manejar estos casos. No busca a cualquiera por ser psiquiatra o ser psicólogo, no. Tiene que estar especializado en este tipo de trauma porque el estrés postraumático, una vez establecido, no se cura. No, y el niño va brincando de un lado a otro, Claro de un que lado sí. a otro, porque este no le funcionó. Exponiéndose y revictimizándose. No debe ser. Ahora bien, cuando una mamá viene y te dice, doctor, pero es que fue el hermano de mi esposo, ¿cómo yo le digo a mi esposo esto? Porque estoy seguro que lo va a defender. O fue el tío de mi esposo, o fue el abuelo de mi esposo, ¿entiendes? Porque ya si es el papá, ya es diferente, porque la madre tiene que asumir inmediatamente el alejar a esa niña de él y tiene que haber un proceso judicial, ¿verdad? Pero cuando es tan cercana la víctima al esposo de la mamá, ¿qué se hace en ese caso? Mire, eso es un problema más que de manejo de relaciones de pareja. Porque si usted tiene una pareja y usted no puede explicarle a su pareja una situación que ocurrió, a tal magnitud que su pareja no pueda entender que lo que su hijo está diciendo, que lo que esa niña, ese niño está diciendo es cierto, el problema no es solamente de la pareja, el problema es de ustedes dos. Entonces, hay mucha gente que sueltan estos casos que dicen, yo no voy a seguir, yo quizá no lo voy a reportar, yo no sé cómo manejar esto. ¿Por qué? Porque sabe que dentro de la pareja va a haber una dinámica que no va a funcionar. Que quizás esa persona, ese hombre, o quizás la misma mujer, porque se dan situaciones viceversa, no va a creer lo que se está diciendo, lo que se está declarando. Entonces simplemente tú vas a tener que manejarlo sola o separarte completamente de esa persona. ¿O qué hago? Porque es ahí el punto. Entonces, eso es cuestión de que si usted tiene una relación, usted tiene que hablar con esa relación, la comunicación en esa relación tiene que ser factible, como para tú poder explicarle una situación de esta magnitud a tu pareja. Tú sabes que hay veces que quien cierra el juego es la madre. Sí. Que la madre comienza a negarle a todo el mundo, no, eso no ocurrió, eso no es verdad. Y a pesar de que los familiares le pueden decir, pero mira, tu hijo, tu hija, me lo contó a mí, se lo contó a fulano, se lo contó a mengano, y la historia es congruente, ¿verdad? La madre no acepta eso, y ahí es donde viene entonces el sentimiento de culpabilidad de la madre, que no quiere aceptar que esto ocurrió porque ella se siente culpable. Por no haberlo detectado a tiempo y no haber protegido. Por haber permitido esa convivencia. Que es lo que decíamos al principio, hay que dejar el ego a un lado. Lamentablemente es muy difícil, es muy difícil. Pero señores, uno tiene, así como somos fríos para muchas cosas, para tomar decisiones, para resolver problemas, también hay que a veces ser un poquito frío para uno pensar claramente en que esto no se trata de ti. Se trata de proteger a alguien más. Nosotros, desde el punto de vista médico, y usted desde el punto de vista psicológico, no nos gusta manejar a nuestros familiares. Se viene un familiar de uno con una situación, uno lo escucha, pero regularmente uno lo refiere a alguien de confianza. Se lo manda a alguien más. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque no importa lo mucho que tú hayas podido ayudar, tanto desde el punto de vista médico como psicológico, a un familiar tuyo. Si algo sucede mal, y ese familiar tuyo muere por cualquier razón,
ajeno a la responsabilidad que uno mismo como profesional ha tomado. La culpa es tuya. La culpa es tuya. No, eso va directito. Eso es tuyo. No importa si fue 50 años más tarde, tú debiste de notarlo. Aunque lo hayas hecho todo correctamente, ¿verdad? Aunque hayas consultado con los mejores especialistas, pero lo has hecho tú, siempre te queda el sentimiento de que tú debiste haber hecho esto y esto y esto y esto, y que como no lo hiciste, tú eres culpable de ese fallecimiento. No, y que a veces no se es lo suficientemente objetivo. Porque por ser familia, por ser una persona cercana, a uno le duele las cosas, uno dice, ay, pero si yo hago esto, pero si yo hago lo otro, entonces, claro ¿qué que es hacemos así. ahí? Bueno, este es un tema que vamos a continuar hablando de él en la segunda parte de nuestro programa, y ahora vamos a pasar a nuestros comerciales y regresamos enseguida. No se vaya, por favor. Bueno, queridos amigos, estamos aquí en compañía de Gipsofilia Castillo, quien es psicóloga forense. Y estamos hablando de un tema importante que aparece diariamente en todos los consultorios de psiquiatras y de psicólogos, de pediatras, cuando son menores, cuando son niños. Y es qué hacer, qué debemos hacer cuando un hijo nuestro, un hermano, haya sido abusado sexualmente. Hay varios tipos de abuso, está el físico, está el de abandono, está el psicológico, hay muchísimos, pero estamos hablando de el abuso sexual. Cuando el niño o la niña viene y nos cuenta que ha pasado algo, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Y yo creo, Gipsofilia, que lo principal ya lo hemos dicho, ¿no? Creerle al niño y protegerlo inmediatamente y buscar ayuda. Que no debemos de ninguna manera tratar de resolvernos por nosotros para poder evitar el estrés postraumático que está allí a la espera. Y algo, doctor, que también que se da muy frecuente es que la familia dice, bueno, ok, se determinó esto, yo voy quizás a alejar a ese niño de esa persona, yo voy a evitar que esa persona se reúna con ese niño. Vamos a suponer que hayan sido uno de los padres, por poner un ejemplo. Y un padre aleje al otro, en este caso, por ejemplo, la madre aleja al padre. Eso es prácticamente imposible. No solamente eso, sino que creen que haciendo acuerdos verbales todo va a funcionar a largo plazo. Los acuerdos verbales se rompen. Si hay una situación que escaló a una magnitud, por ejemplo, de una violación sexual, señores, búsquense los mecanismos pertinentes, redacten esto, fijen esto, que todo el mundo firme, que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a confiar en que todo el mundo va a estar alejado, en que eso no va a volver a ocurrir, en que todos se van a mantener alejados. Si no hay nada que realmente mantenga alejada a esa persona, ¿cuál es la garantía que tiene ese niño? ¿Qué va a pensar el niño de nosotros? ¿Qué va a pensar? El niño a lo mejor no se dio cuenta de si se firmó o no se firmó. El problema... No, yo me refiero al acto. Sí, exactamente. ¿Qué viene después? El papá le dice, no, ya todo se resolvió, mira, pero confía en mí, pero mira que eso no va a volver a pasar. Que es tu abuelito, que es tu hermano, que es tu tío. Ven, o si no ven, que yo te voy a llevar para que tú veas que eso no va a pasar y tú vuelvas a confiar en esa persona. ¿Qué hace un niño en ese caso? Lo primero que dice, yo tengo que reunirme con la persona que yo acabo de decir que me hizo un daño, tengo que volver a verlo. Muchos padres le dicen, no, pero voy a darle un abrazo. Señores. No, eso es totalmente inapropiado. Como es totalmente inapropiado, lo hemos dicho en muchísimos programas, en nuestra cultura hay una costumbre de que los niños tienen que abrazar a todo el mundo. Tienen que abrazar a todo el mundo, tienen que besar a todo el mundo, tienen que sentarse en las piernas del tío, del amigo que llega a la casa. Sí. Señores,
la mayoría de los abusos hacia los niños es precisamente por familiares y por amigos de la familia. Personas cercanas. Entonces cuando tú ves que hay un niño o una niña que no le gusta acercarse a alguien, que no le gusta sentarse en la pierna, que no le gusta saludar a una persona, ojo, puede ser que no ocurra nada, pero no obligue a ese niño a eso, porque hay alguna razón por la cual el rechazo, no está de acuerdo. El rechazo. ¿Verdad? No, en que tampoco se puede manejar al niño para que el niño entienda que todo el mundo es... Va a sonar feo, va a sonar muy feo. No se le puede hacer entender a un niño que todo el mundo es bueno. La maldad está, la maldad es constante, la maldad es fija y va a seguir pasando. Dentro de esos rasgos, nosotros tenemos que tratar de proteger a las personas que nos quedan alrededor, sobre todo los más indefensos, de que esto no les llegue tanto. Les va a llegar en algún momento. Señores, todo el mundo tiene que enfrentarse al mundo, todo el mundo se va a encontrar con personas en lo largo de su vida que quieren hacerle un daño, que no están de acuerdo, que pelean con ellos, en situaciones legales. Todo el mundo se va a ver envuelto en este tipo de situaciones. Ahora, eso no quiere decir que yo no deba de enseñarle a ese niño cómo protegerse, a no acercársela a todo el mundo, a no ser tan confiado con todo el mundo, a no creer todo lo que se le diga. Porque aunque exista el respeto, hay una diferencia entre respeto y ser incrédulo ante una situación, porque no se me enseña y no se me educa de forma que yo pueda aprender a discernir cuando alguien me quiere hacer un daño a mí. Así es. Porque eso también sucede. Muchos de esos niños dicen, no, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué pasó? Esa persona me quiere, sobre todo cuando son muy pequeños. A mí me han dicho que esa persona me quiere, eso no es nada malo lo que me está pasando, eso es simplemente una forma de demostrarme su amor. Porque esa es una de las excusas que dan las personas cuando cometen violaciones, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de las niñas. Se le dice, no, esto es una demostración de amor. Entonces la niña se le educó a creer a todo lo que se le diga. No, señores. Claro que sí. Hay que enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Totalmente. Señores, tenemos que repetir el tema del programa por la importancia que tiene y por la frecuencia con que nosotros lo vemos en nuestro consultorio. Estamos hablando del abuso infantil, específicamente el abuso sexual. ¿Qué va a hacer usted si tiene desafortunadamente uno de estos casos en su hogar? Busque ayuda. No trate de manejar esto por sí misma. Deje que el psiquiatra o el psicólogo experimentado y que tenga experiencia en estos casos interrogue al niño. Escuche si el niño viene solo o la niña a contarle lo que le ocurrió. Usted escucha, pero después pone inmediatamente en manos de un profesional el interrogatorio, que el primero es el más importante de todo, ¿verdad? Sí. Y entonces recibir toda la ayuda que requiere. Mira, hace muchos años, a mí se me llama de un hospital para que vea el caso de una niña que aparentemente estaba deprimida y que tenía ataques de pánico y estaba interna. Y yo voy y me siento a hablar con la niña que tenía 7 años. A mí no se me puede olvidar este caso jamás. Y cuando hago mi entrevista, me doy cuenta que existe la posibilidad de que la niña haya sido abusada. Inmediatamente yo reporto el caso y fue un departamento de CONANI, fue a ver la niña. Y ellos, aunque no creyeron totalmente en la historia, no pudieron tampoco decir que no había ocurrido. El problema es que llega el momento en que el pediatra me dice, mira doctor, yo tengo que darle de alta a mí. Yo digo, mira, todavía no es el momento de darle de alta a esta niña requiere de otras sesiones terapéuticas. Claro. Porque es que si en realidad fue alguien va a volver a la situación. Y ya sabe, entonces lo peor fue que una enfermera le dice a los familiares lo que yo había dicho. Dios. ¿Verdad? Y lo que había dicho una compañera mía, que fue la que me acompañó.
Entonces se formó en la familia, saca a la niña de ahí, eso es mentira, no le hagas caso a esa gente. Bueno, y en medio de toda esa nebulosa, le quieren dar de alta a la niña y yo digo que no le den de alta a la niña, que yo no lo autorizo y lo escribo en el récord. Bueno, pues espaldas mías, cuando llegué al otro día, le habían dado de alta a la niña. No llegó un mes, Gipsofilia, sin que esa niña no fue asesinada en su casa. Ay, padre. Le pusieron una almohada y la asfixiaron. ¿Quién lo hizo? El perpetrador. ¿Quién era el perpetrador? Posiblemente un familiar bien allegado que tenía todo el acceso a la niña. Entonces, esos casos son casos de mucho cuidado, de sumo cuidado, que uno tiene que manejar, ¿verdad? Este caso que estamos hablando hoy es algo que se ve con mucha frecuencia. Sí. Y recordemos también, ahora que usted habla del tema de la asfixia hay muchas formas, pero la asfixia como tal es uno de los principales indicadores de situaciones interpersonales directas. O sea, la asfixia, una de las situaciones que más se presentan es cuando se da una condición directa entre la persona y la víctima. Cuando hay una problemática directa, sobre todo de índole muy emocional, mientras más emocional, más directa es el nivel de asfixia. O sea, esto es un indicador muy directo de este tipo de situaciones que se dan. En estos casos, volviendo al caso principal del que estamos hablando, ¿qué tú le aconsejarías a la mamá? Si es la particularidad de que ha sido un miembro cercano a la familia, que el cual la niña o el niño te ha dicho quién fue. Mira, fulano o mengano, me hicieron esto. ¿Verdad? ¿Qué debe buscar una mamá, aparte de buscar su ayuda? ¿Qué debe hacer en ese momento? Bueno, aparte de la ayuda que tiene que buscar, poner esto, por ejemplo, en manos de la justicia, evidentemente, porque hay que llevar un proceso contra esto, una investigación en esta situación. ¿Cómo me explico? Las investigaciones tienen que ir, las declaraciones tienen que ir. Ahora, cuando, por ejemplo, en el caso de esa niña llega a donde un psicólogo, llega a donde un psiquiatra, va a hablar, nos encontramos también muchas situaciones de que los padres dicen, no, lo que pasó fue. Y los padres empiezan, porque hay padres que insisten en estar en el proceso de la declaración de la niña y todo eso. Y esas son situaciones en las que muchas veces, aunque a puertas abiertas, todo eso, uno busca la forma de que la niña cuente directamente lo que sucedió, el niño cuente directamente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que le dijo al familiar directo no es la declaración completa de lo sucedido que le va a dar a otra persona que sea un especialista y que sepa qué preguntar. Muchas veces el niño cuenta lo que recordó en el momento, pero el trabajo de nosotros es realmente buscar qué hay. Toda esa índole cuando inició el proceso, como qué pasó, que aunque uno sabe que la declaración debe de ser que aunque uno sepa que la declaración no debe de ser repetida constantemente para que esa persona no se revictimice ante el proceso sucedido, uno tiene que obtener esos datos. Pero uno sabe cómo buscar la forma de obtener los datos. Claro. Cómo manejar esta situación para que no se le cree una condición a largo plazo a esa niña o ese niño, que ya de por sí va a venir ciertas condiciones, pero puede manejarse, sobre todo cuando es una edad muy pequeña, que el niño va olvidando procesos, va borrando. Si no se rebusca mucho, porque esa es otra cosa. Exactamente. Hay niños pequeños que han sido víctimas de cualquiera de estas situaciones y con el tiempo puede ser que puedan olvidar, no, enmascaran los recuerdos. ¿Tú entiendes? Y pueden vivir una vida feliz y tranquila, sin la tortura de un estrés postraumático. Pero si se comienza a rebuscar mucho y se comienza a hacerle la pregunta y entrevistar, y la tía entrevista, y entrevista a la madre, y entrevista al padre, y entrevista a todo el mundo, lo que tú le vas a fijar al niño es lo que pasó. Eso es el eje principal de todo. Y eso no se va a olvidar. Y también está el hecho, doctor, de que cuando se salga de cualquier lugar, no salir a contarle a todo el mundo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque las historias se distorsionan.
las situaciones se van distorsionando, la familia de cuento en cuento, en cuento en cuento, y de paso la información a pasar la información, distorsiona todo. Entonces cuando llega ya al final, ya la historia está completamente distorsionada. Totalmente. Se crea un chisme familiar, porque Sí, no es más nada sí, que eso, es un chisme sí. familiar. Terminan culpando a la niña. Exactamente, y ese niño se ve metido en el medio Ujú. del chisme que creó la familia, porque no es del relato original que ocurrió, no es del hecho que ocurrió, es del chisme que creó el mismo proceso Claro. familiar. Yo te decía fuera de cámara ahorita de casos que yo he tenido donde ocurrió algo parecido y que han ido estas personas a mi consultorio por una mala relación entre hija y madre, o entre hijo y padre, o madre, o lo que sea. Y cuando tú comienzas a abrir ese programa traumático que tienen, ¿qué es lo que te dicen? Es que nunca me creyeron. Ujú. Es que yo nunca tuve el apoyo de mi mamá, ni Sí. nunca tuve el apoyo de mi papá. Sí. Y eso me da rabia, que no me hayan creído que este abusador o esta abusadora un día me hizo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener, el niño debe tener la seguridad de que usted le cree. De que se le va a poner, de que ese niño va a estar seguro. Claro que está bien De que protegido, va a que estar no le va a seguro. ocurrir nunca más. Sí. Nunca más. Y ya te digo, cuando es un familiar cercano es muy difícil, Sí. es muy difícil, pero hay que tratar de salvar la vida de este inocente que comienza a vivir y que un desgraciado de esto ya viene y le ha hecho daño. Sí, es lo que decíamos al principio, el eje no es la persona a quien se le cuenta. El eje principal aquí es quien está viviendo esa situación, que es ese niño, esa niña, que va a tener que seguir afrontando situaciones, pero hay que buscar la forma de que sea lo más saludable a largo plazo posible. Porque si no, no hay un avance real, no hay una forma de salir de ese hundimiento constante en el cual se encuentra ese niño. Perfecto, perfecto. Vamos a ir de nuevo a un corte comercial y regresamos con la parte final de este programa. Bueno, señores, estamos ya en la última parte de nuestro programa y nos quedan poquísimos minutos. Hemos estado hablando con Gixofilia Castillo, un tema súper interesante sobre el abuso sexual con los niños y qué deben hacer los padres si desafortunadamente ocurre esto. Pero hay un temita que está en el aire, que está suelto, y hemos recibido muchísimas llamadas porque antes del problema de la zona, Gixofilia, ¿tú entiendes? Que lo único que faltó fue que nos culparan a nosotros de esa situación, ¿verdad? Donde tú, con una asertividad extraordinaria, Estamos hablando de ese tema. Estuviste hablando de ese tema y ocurrió. Yo quiero que tú me digas, ¿verdad? En el poco tiempo que tenemos, ¿cómo te sentiste cuando viste lo que pasó en la zona? Mire, eso realmente fue, mire, yo no sé. Lo que pasó en la zona, yo no vivo tan retirado del lugar. Lo que pasó en la zona fue increíble. O sea, hay personas que me estuvieron diciendo, Filia, en todos los años que yo tengo en este lugar, trabajando en este lugar, viviendo por este lugar, nunca se había visto una situación como esta. Y va a seguir pasando, doctor. ¿Cómo? Sí, pero ya pasó en San Pedro. Que se metieron en el club, el mismo grupo, o sea, no del mismo grupo que fueron directamente por la identificación de la persona, pero el mismo tipo, la misma tipología de personas se metieron al club de San Pedro, vandalizaron el club, se volaron la verja y todo, varios días después, de hecho. Bueno, Por ahí, por Halloween, porque Halloween cayó martes. Sí, cayó martes, pero ¿y qué es lo que está pasando? Primero, festividades, segundo, hubieron... Porque esas festividades se supone que sean de niños, no de adultos. Sí, pero usted sabe que la fiesta y el can que se arma también intervienen los adultos. Hay muchas fiestas que se convocaron para la fecha. Por ejemplo, el hecho ocurrió el sábado 28 de octubre.
y No era se ni siquiera convocaron. Halloween. No, pero usted sabe que es el fin de semana de Halloween porque eso es fin de semana completo. Así es. Entonces ahí vinieron varias convocatorias a fiesta, varias situaciones que se dieron en conjunto, porque no fue una sola, que llevaron a un grupo de personas a este lugar. Según tengo entendido, varias de las personas, que también está mucho en TikTok, en la red social, convocaron a diferentes fiestas, diferentes discotecas, etcétera, etcétera, pues fue una avalancha de personas, un conjunto grande de personas, y hicieron y deshacieron. O sea, ahí estaban brincando arriba de los vehículos, vandalizaron vehículos, gente les rompieron los vidrios, gente que andaban manejando tratando de salir de la zona y les rompían los vehículos en el medio. O sea, eso fue... Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, no es a ti quien te la debo hacer, se lo debo hacer al jefe de la policía. ¿Y la policía qué? Porque allí, déjame decirte, la zona tiene una policía de zona Sí, que trabaja allí. sí. Pero también ahí hay que entender algo, doctor. El grupo de la policía directamente de la zona no iban a dar abasto. No iban a dar abasto. No. Eso era un grupo de personas demasiado grande. Demasiado grande. Estas personas, estos encargados de la seguridad de la zona colonial, yo conozco a algunas personas, me he relacionado con algunos de ellos, y no iban a dar abasto. Ahí no había suficiente fuerza para poder enfrentar todo este grupo de personas. Además, hay una segunda situación. Vamos a suponer que se enfrentaran este grupo de personas. Uno cuanto disparos, la otra persona fallecía. ¿Qué iba a pasar ahí? El otro, que era el que estaba vandalizando el lugar, sin armas, sin nada, supuestamente, ¿quién iba a quedar mal en esa situación? ¿Quién iba a tener que enfrentar consecuencias? Bueno, yo te voy a decir una Porque cosa. es un problema, en este país simplemente se ve la consecuencia inmediata, no el proceso a largo plazo. Entonces, si no hay ni suficiente personal, ni hay suficiente respuesta, ¿cómo se maneja una condición como esta? ¿Y tú crees que esto fue planeado o fue algo que pudo haber ocurrido así de pronto? Una chispa, una Para mí discusión. hay una parte de ambos. Si es planeado, va a seguir ocurriendo. Sí. Es lo que le digo, ya incluso pasó en San Pedro. Y esperemos varias fechas festivas que también va a venir ocurriendo la misma situación. Entonces, ¿qué uno hace en una situación así? Tratar de prevenir. ¿Por qué? La única forma de tratar de prevenir es no ir. No solamente no ir, pero ¿qué hace una gente que vive ahí? Ah, no, ¿Para dónde corre? ¿Para dónde corre? No, cerrar las puertas y ventanas. O sea, ahí vandalizaron casas, doctor. Ahí vandalizaron colmados, lugares de recreación. Se metía todo el mundo. Y entonces, ¿qué hacen esa gente que viven ahí, que trabajan ahí? Yo no sé si el señor director había separado algunas imágenes, porque se tomaron muchas fotos, hubieron y se muchos tomaron videos, y muchas demás. situaciones que... Y hubiera sido interesante verlo, ¿no? Pero dicen que fue algo realmente incontrolable, Sí. que duró no sé cuántas horas, Sí, porque de no hecho. fue algo esporádico. No fue una avalancha repentina ni tipo relámpago que entraban y salían, no, ellos realmente duraron varias horas en el proceso. Yo tengo entendido que a eso de las 10:30 de la noche inició como todo el grupo grande de personas, el mayor eje de personas y de entrada y de salida de personas. Y terminó a eso de las 3 de la mañana, 2:30, 3 y pico de la mañana aproximadamente. Mire, yo tengo una costumbre, si yo voy a ir a la zona, yo voy en un taxi. Yo no llevo mi carro a la zona. No, primeramente no hay parqueo. No hay donde Eso es lo parquearse. primero. Y segundo, te arriesgas. Mira, por ejemplo, tenemos unas imágenes quedaron? aquí. Mira cómo quedó eso. ¿Tú entiendes? No hay parqueo, te arriesgas a que te puedan rayar tu carro, te lo puedan dañar de alguna manera. Yo no voy a la zona en mi vehículo, no voy. ¿Entiendes? Yo trato de, si voy a disfrutar y tener tranquilidad, yo voy en un taxi. Sí. Y regreso a mi casa en un taxi. Mira, por ejemplo, mira, esto es una parte donde ya parece que están tranquilos. Pero no solamente eso, doctor. El hecho de que se subieran, porque yo vi varios videos que me llegaron directo de lo ocurrido. El hecho de que se subieran a vehículos a hacer striptease, hay problema. Los hombres quitándose las ropas arriba de los vehículos, bailando. ¿Y con qué ligaron a esa gente la bebida? Porque, oye, sinceramente. La bebida nada más. No, ¿con qué lo ligaron? Porque no fue la bebida solamente y había otra sustancia. No, ahí eso estaba titirimundati. La verdad es que fue increíble, lo que sucedió ahí fue increíble.
Y algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cómo protegernos de una situación como esta. Señores, si usted ve que hay una avalancha de personas, no se meta en el medio. Claro, Protéjase, claro señores, salga de ahí. claro que. Señores, tenemos que terminar, se nos termina el tiempo ya. Lo que sí queremos aclarar es que no fue culpa de Gypsy, de Gypsofilia, ¿eh? Ni fue culpa mía ni de este programa. Tuvimos Sí. la casualidad de poder avisarle a la población el cuidado que debía tener en esta fecha y ocurrió algo lamentable. No, y Pero va a somos seguir inocentes, ¿eh? Somos bastante Totalmente inocentes. Así que nada, nos vemos la semana próxima en otro programa de sondeo emocional. Hasta entonces.